La, la, la. Qué maravilla, ¿no? Bueno, ¿Le gustó, Marta? Muchas gracias, qué recibimiento. Qué recibimiento. Sí, Más que nada para que se sientan como en casa, contentos con la relajados. música. La música tiene mucho que ver. Bueno, y acá tenemos, como decíamos, a los invitados. Para mí, un honor, Marta Rodríguez y Rafael Fernández. Y muchas gracias, Alberto. no, el gusto es mío. Yo quería empezar, voy a decir una frase que casi no se dijo nunca, pero bueno, yo aporto para la radiofonía. Quiero empezar por el principio. Es buena la frase, está muy atinada. Buena, muy atinada. Pensé que ibas a decir... Original. Sí, pero... yo pensé que ibas a decir, empiezo por las damas. No, por supuesto vamos a empezar por Marta, no. No. Yo me traje mi ayuda a memoria porque la memoria mía no era la de pensar que yo daba conferencias y hablaba 2 horas y media sin machete en el Ministerio de Educación, sin machete. Y ahora tengo que traer, incluso me anoto así con lapicera grande arriba cómo me llamo, en qué día estoy, esas cosas. Eso me lo trajo la edad. Vamos a empezar. No te creo. Vamos a empezar por unas cosas que yo he visto muy interesantes, muy interesantes realmente. Que, por ejemplo, Marta, estuviste en el taller de Garibaldi. Oh, sí. Y ese no fue el principio. Ese no fue el principio. No. Me acuerdo Sí, que una obra que se... Mira, un pájaro gris, medio gordo de pico corto. Sí. ¿Por qué la recuerdo tanto? ¿Eso fue más o menos el 70, puede ser? Sí. En ese momento estaba Yedvani en el Teatro del Centro. Sí. Y también, ¿yo por qué? Me acuerdo. Pero no la dirigió. No. Sí. Yo me acuerdo porque me llevaron a mí, yo tenía 17 años y tenía un puñado de canciones y demás, y me dijeron, ¿querés? Yo te consigo un teatro. Y me consiguieron el Teatro del Centro. El hombre que me lo consiguió, David Schneck, un actor que trabajaba siempre con la gente del Teatro del Centro, y él me llevó. Y yo me acuerdo que estaba en programación esta obra, Un pájaro gris, medio gordo, de pico, que es de la Uhart. Eve Ward. Exacto. Sí. Vecina de Almagro. Sí, que falleció hace... Sí, y amiga, justamente a partir de esa obra, es la única obra de teatro que ella escribió. Y bueno, fue una experiencia muy loca, pero me acuerdo que en el teatro en ese momento, no sé por qué tengo la imagen de Ricardo Monti, no sé qué hacía ahí, pero bueno, también fue la primera obra que dirigió Laura Yücel, y la primera obra que hicimos juntas, que veníamos, nos conocíamos del taller de teatro que hacíamos con nuestro maestro, con mi maestro, que era Juan Carlos Genet. Nada menos. Sí, y bueno, sí, fue... a mí me gustó mucho esa obra. Por supuesto, tuvimos muy poco público, pero me acuerdo que a Ricardo Monti le gustó. Y después de muchos años, que poquito antes de que él muera, fuimos a buscar el libro que él sacó, La Creación, y hablamos del tema, y él se acordaba de la obra. ¡Qué bárbaro! Y se acordaba de que le había gustado. ¡Qué lindo! Pero a Eve, una genia de la escritura, que solo escribió cuentos y una novelita corta, no quiso saber más nada con el teatro. Y después... yo he trabajado mucho con Laura, pero durante muchísimos años hemos dejado de trabajar, y lo último que hicimos fue
una recopilación en base a, sobre todo, de 2 cuentos de Eve, que ella vivía todavía. Hicimos mi querida mamá o Guiando la Hiedra, que es 2 cuentos de Eve, que fue muy conmovedor por todo el contexto, porque además era un homenaje, tanto de Laura como mío, a nuestras mamás. Y a Eve la queríamos muchísimo y la admiramos muchísimo. Ese fue, y Un pájaro gris, bueno, no, Eve no quiso saber más nada de hacer teatro. Fue lo único. Después de esto, como decíamos, un lugar como el taller de Garibaldi, pero además fuiste docente teatral de Carlos Pellegrini. Ah, sí. Amplíame un poquitito eso. Mira, yo pensaba en estos días, no sé por qué, que una de las cosas que me hicieron muy feliz en la vida fueron las clases que yo he dado, sobre todo para adolescentes. Me hicieron muy, muy feliz. Y sí, di clases en el Pellegrini. Era una locura, porque además no eran chicos que iban a buscar un taller de teatro. Fue todo muy loco, necesitaríamos, qué sé yo, varias horas para... fue hermoso. Y después también di en el taller de Rubén Schumacher, di en centros culturales, di en forma particular. Y fue una época muy feliz. Me acuerdo que fue maravilloso, muy lindo. Lamento no haber persistido, continuado. Y ahí estamos arribando, Marta, a un Don Perlimpín con dirección de Rafael. De acá del compañero. Claro que sí. ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno, que hable un poco. Adelante, Rafael. Bueno, Don Perlimpín es una obra de Lorca. Claro. Que siempre se pensó que era una obra hecha para títeres, pero no fue así. Él la escribió para actores. La estrenó allá cuando él estaba con su teatro, ese teatro académico que llevaba... La Barraca, ¿no? La Barraca, creo que fue en La Barraca, sí, o con la gente de La Barraca, en el año 28, pero se la prohibieron en esa época, el gobierno que había en España se la prohibió. Porque, bueno, era un poco, ¿cómo se dice?, inapropiada, claro, para las costumbres de la época. Claro. Un poco erótica. Un poco erótica. Claro. Es una obra que tuve la oportunidad de hacerlo en el centro andaluz, porque había un contacto había un poeta que se llamaba Quiroga, que no sé si oyeron hablar. Que además es de la zona. Sí. De la zona que murió hace años. Sí, que él había estado muchos años en la cárcel, republicano, un tipo maravilloso, que escribía poemas y tenía un gran conocimiento de Lorca. Bueno, la cuestión es que hicimos la obra ahí con Marta, y según tengo entendido, fue la primera vez que se hacía Don Perlimpín en Argentina. Hay un pequeño entuerto con Rubén Schumacher, porque Rubén Schumacher la hizo y yo le aclaré que ya la había hecho antes. Bueno, pero nada. Pero además hicimos un teatro ahí. Además hicimos un teatro en ese centro cultural. En ese centro andaluz hicimos un teatro. Qué bueno. Así todo, tipo obrero. Tipo obrero, con las gradas y demás. Que esas gradas con el tiempo fueron a parar a Lift. Fue un obsequio que se le hizo ahí. Porque no siguió funcionando ese teatro. El día del estreno, la hermana de García Lorca mandó un mensaje de salud y felicitación. Así que fue muy, muy interesante. Y la obra... es una obra de Lorca que de alguna manera trata de un tema que es casi arquetípico de una relación de un hombre grande con una jovencita, ¿no? Claro, quizá de ahí fue que y yo la hice con actores. Pero lo que trabajé un poco, sobre todo con el personaje de, ¿cómo se llamaba? Marcolfa. De Marcolfa, que lo hacía me vino ella. así de repente, bueno, me acordaba. Sí, es que hace mucho.
Y Marcolfa le hice un tratamiento de títere. Y estuvo genial, porque, ¿te acordás? Sí, como... Ella se movía como un títere. Ay, qué bueno. Fue muy Me imagino bueno, eso. Muy bueno. Pero con emoción. Con Sí, emoción. sí, Un títere claro. que se emocionaba y de pronto se quedaba detenido porque se emocionaba, no correspondía a un Qué títere. maravilla. Fue muy bueno, la experiencia fue muy buena. Qué bueno. Y los demás actores, ya ni me olvidé los nombres, sinceramente, no sé si te acordás vos, pero... no me Sí, acuerdo. pero... Es que son tantas obras que... Tantos años. tantos años, pero fue muy buena la Estaba experiencia. esta chica Vicky Egea. Vicky estaba Egea, Montenegro, Sebastián Montenegro. sí, excelente actor. Había un músico en escena. Había un que músico tocaba porque guitarra. había elegido la sonata de... ¿cómo se llama? De Domenico Scarlatti. Scarlatti, que paradójicamente Scarlatti vivió en España. Claro. Y elegía algunas sonatas. Entonces empezaba con un chico que tocaba muy bien en el teclado con las sonatas de Scarlatti. Qué bueno. Sí, sí. Fue una muy buena experiencia. Rafael, ya que estamos tocando nada menos que a este autor, ¿no? Ajá. Vos tenés toda una historia. ¿Vos dónde naciste, Rafael, realmente? Yo nací en Francia. Nací en Francia, pero soy hijo de españoles republicanos. O sea, mis padres andaluces, durante la guerra civil, se exiliaron a Francia como muchísima gente más. Y de ahí, ahí nací yo. Bueno, primero estuvieron en refugios, cruzaron la frontera hacia España, hacia Francia, desde Barcelona, desde la provincia de Cataluña, cruzaron y ahí fueron a parar él y 500.000 personas más. Y yo tengo hermanos que eran muy pequeños, que nacieron en España. Así que yo nací en Francia, yo era como una especie de extranjero. El otro. Lo preguntaba por la relación con el tema Lorca. Claro. Y con la realidad también, ¿no? Sí, tal cual. La realidad de España, me imagino que debe haber estado siempre cerca. Siempre cerca, porque mi padre era una especie de dirigente político, fue comisario político en la época, durante la República. Fuimos a vivir primero a Sens, un pueblo cerca. Yo nací en un pueblito cerca de Orleans, pero después fuimos a vivir a París, y allí mi padre en París con todos los demás republicanos siempre estaban organizando el retorno a España. Así que me crié en ese mundo. Claro. Y sobre todo, si bien el francés es mi lengua materna, yo desde chico entendía el español. Es decir, mis padres me hablaban español, yo contestaba en francés, así que era una historia. Bueno, pero más allá, Rafael, somos muy amigos. Yo los aprecio mucho a ustedes como invitados y como personas, fundamentalmente. Pero eso de Toulouse es un malentendido, y Gardel nació acá, en Argentina. Nació en Argentina. Sí, Nació en no te Argentina, digo. No te digo para que no digan, no, si Gardel es nuestro. ¿No era en Tacuarembó? No, bueno, uno nació en Tacuarembó. Digámosle un uruguayo que es de Toulouse, a ver. Claro, sí. No. Era una broma, una chanza. Seguimos un poquitito entonces con las carreras, porque si no, no nos alcanzan ni dos programas. No. Yo recuerdo un Veraneantes en el San Martín. Sí. Yo creo que Veraneantes la dirigió la Yusen también. También, ¿no? con un elenco maravilloso, empezando por Lautaro Murúa, del cual tengo un recuerdo especial, ¿no? Porque tanto a él, por otra experiencia que tuvo con otra obra y en cine con él, y a mí, me habían dicho como que era muy antipático, por ser suave, digamos, ¿no? Y realmente, bueno, una anécdota que no voy a contar, si no nos extendemos, pero era seco, si te odiaba, pero andate, ¿viste? Desaparecé, porque... Y si te respetaba, no era tampoco salamero, pero era de una
integridad. No, y además era un artista. Sí, claro. Sí, fue una experiencia, sí, bueno, pero estuvo, Juana Hidalgo, estaban Jorge Mayor, Alicia Verdaxagar. Qué elenco, ¿no? Sí. Haber estado en ese elenco, ¿no? Excelente. Pues, Vos la viste, la llegaste a ver. ¿Vos Sí, yo la llegué a ver, claro. Por eso te lo estoy mencionando. Sí, claro. Que me lo acuerdo, me acuerdo a Juana Hidalgo sentada en la silla y Jorge Mayor ahí a unos pasos. Adela Gleiser. Adela Gleiser. María Elena Movi. Qué impresionante. Juan Carlos Pérez Arre, que era Danilo de Vicia, ese gran actor. Sí. Un elenco excelente. Sí, bueno, Márgara Alonso, una gran amiga. Y este actor que murió, que era de San Martín, ¿cómo se llamaba? Y sé yo, Me acuerdo que teníamos discusiones filosóficas sobre el existencialismo con él. no sé, pues eran muchos. Bueno, mucho. Un elenco de primera. Y trabajar en ese momento de gloria del San Martín, Sí, ¿no? Sí, yo en realidad entro al San Martín con Rubén Schumacher, Schumacher. que lo primero que él dirige en el San Martín es con esto, o sea, los dos entramos al San Martín juntos, él como director, que me convoca, digamos, y bueno, ahí ya quedé por un poquito de tiempo, pero esto fue antes de Veraneantes, en una obra. Perdón, Aldo Braga. Aldo Braga. Ah, muy bien. Sí. Claro, son todas Sí. palabras mayores, ¿no? Sí. ¿Sabes qué vi también? La Casa sin Sosiego. Ah, mira, una ópera. La vi en la Casa Cubierta, Claro. y me lo acuerdo perfectamente porque primero que yo soy el otro día se reía un bailarín porque yo decía que soy de la barra brava de la ópera, ¿no? Soy de los que están allá arriba y gritan La aplauden, los primeros que dicen bravo y se quedan media hora después que la gente ya se fue. Bueno, toda mi vida, si hubiese podido vivir adentro del templo, hubiese vivido dentro del Colón. Entonces, y además un fanático de Gandini. Ah, sí. Entonces, cuando vi La Gámbaro y Gandini, dije, Sí. esto lo voy a ver. Y la vi y me encantó. Me encantó. Lo que debe haber sido en el año 92 estar en Sí, fue esta todo muy experiencia. impresionante. Yo no sé si vos te acordás que el piso era de sal. Exactamente. Bueno, sí, fue lástima que eso se hizo nada más que por 5 funciones. 5 funciones, claro. Era lo planeado. Sí, en sí, realidad era un proyecto del Teatro Colón, del Centro El Experimental. centro de experimentación, sí. Claro, que era un lugar, en ese momento estaba en ruinas, no estaba ni siquiera, pero era hermoso. Y bueno, la idea era llevarlo a la Expo 92 de Sevilla. De Sevilla, claro. Pero parece que a Renan no le gustó mucho, creo, que en ese momento era el Director del ¿qué Colón. era? El director del Colón, o Supongo algo que de sí. cultura también, no sé. Sí. Y no viajamos a Sevilla, pero sí, fue una experiencia extraordinaria con Gandini, con textos de Griselda Gambaro, con una soprano maravillosa, con un coro y con actores, y la dirección también de Laura. Sí, yo recuerdo que fue, porque yo no sé si la vi en la tercera o cuarta función, y era una cosa que, de esas cosas que cuando vos te enterás, se van. Sí. Bien de la programación de ópera aparte, ¿no? Claro. Cuando Pocas vos decís, funciones. uy, qué maravillosa Tosca, y ya no está, ya se fue. Porque la programación es así, siempre muy apretadita. Seguimos porque estamos ya en el año 95, y ahí nuevamente los convoco a los dos en Doña Rosita la Soltera. Sí, nuevamente Lorca. Que la hicimos en dos, La dos hicimos- temporadas distintas con cierta diferencia de años. Sí, eso fue una coproducción con el San Martín. Y se estrenó en la Recoleta, en el Centro Cultural de la Recoleta, que lo administraba el San Martín en la parte teatral. Y lo hicimos en la capilla.
En la capilla. En la capilla, sí. Ahí fue una versión que yo hice de Doña Rosita, una adaptación, ¿no? Donde no había ningún hombre, eran 4 mujeres, que era Marta Rodríguez, ayúdame con los nombres porque estoy... La primera vez, Stella Galassi. Stella Galassi. Y esta chica Lorena Urselay. Eran 3. Y una bailarina. Baila ahora. Marcela Suárez. Fue la primera la primera versión que hicimos. Fue también una experiencia muy buena porque... Sí, la adaptación que hizo Rafael. Sí, con todo, interesante. Fue muy bueno. Interesante. Es como que yo ahí me animé a hacer a Lorca, me animé primero con Perlin Plin y después con esta obra de Doña Rosita, porque hay ciertas obras para mí de Lorca que la tienen que hacer en españoles. Claro. No sé por qué. Claro. Pero como yo tengo una gran conexión con Andalucía, con la cosa flamenca y demás. Sí, entonces fue también en el Centro Cultural de la Recoleta, donde lo hicimos, y fue muy, muy interesante. Tuvimos buen público y bueno, eso, después volvimos a hacerla en el lenguaje de las flores. Que ya vamos a llegar ahí. Sí, vamos a llegar. No, acá no sé. Acá, como decía Lavoisier, acá todo se transforma. Si no perder, no vamos a perder nada. Sí. Nos tenemos que ir a la pauta de la radio, porque si no, no come la radio, no comemos nosotros. Y entonces, pero vamos a volver porque hay muchas cosas. Sí. Vayan pensando ya nomás, Marta, que hay un Brecht acá, Acá un Brecht que tengo del año 95. La buena persona desechó. Así que bueno, pero eso después de la pauta. Lucas, tuyo. Y seguimos aquí en Dinardo Café. Qué interesante que está esta tarde. La verdad que es una de las pocas veces en mi vida, no digo de esta temporada, en mi vida una de las pocas veces que no me equivoqué al elegir los invitados. Creo que es la primera, porque el resto, bueno, quiero leer la gente que nos está mandando WhatsApp. Jorge de Constitución dice, interesantísimo los invitados. Fabiana de San Telmo dice, excelente programa. Víctor de Montecastro, buenísimo. Marcela de Villa del Parque dice, felicitaciones. Olga de San Martín y Julio de Villa Ballester. Nos están escuchando y les aviso que muchas gracias. Nos escuchan en el interior mucha gente y en el exterior mucha gente. Ya van a llegar mensajes y ya voy a saludar a toda la gente del exterior pero puntualmente, me llaman mañana pasado y me mandan a mi teléfono y me dicen, tuvo muy bien la parte esa donde pasó tal cosa. O sea, seguidores. Sí, y uno de hace años, porque uno va cambiando y... Sí. Y bueno, hay gente que no sabe cómo perder el tiempo y me escucha. Bueno, después contanos igual. Claro. Seguimos con la carrera. Boda Blanca. Háblenme de Boda Blanca, por favor. Yo. Sí. Bueno, fue una experiencia paradigmática, una obra paradigmática que no sé con qué rompió en finales de la dictadura, año 80, 81. Y con un elenco extraordinario, que estaban Alicia Zanca, Jorge Marrale, que ahí son los comienzos de Jorge, Ana María Castel, mi amiga de toda la vida, Luis Campos, Rubén Schumacher, que hacía del abuelo, que nos hicimos amiguísimos. Después Alicia Zanca. Y no dije Alicia Zanca, sí, Alicia era
protagonista, claro, que lo lleva Jorge, y Susana Yazán, y bueno, Laura Yusen la dirigió, Graciela Galán la escenografía. Bueno, fue una obra increíble lo que pasó. Yo me acuerdo que la directora, el día del ensayo general, me dijo: vení, sentate en la platea, mira esto. Era la escenografía, que era muy simple, era un césped verde con unos aparatos de tules que bajaban por cada actor y luces, era todo blanco el vestuario de época. Y me dijo: mira esto porque no lo vas a ver más. Que tenía razón, no lo iba a ver más porque iba a estar arriba. claro. Y ya sin los actores era de una belleza. Y bueno, era una obra de una familia disfuncional, contada de una manera, yo no sé, la gente, yo no puedo decir qué le pasó a la gente, pero era como una representación de lo que le estaba pasando a la sociedad en ese momento, claro, en forma muy sublimada. plena época de dictadura, ¿no? Claro. Y bueno, hicimos un grupo hermosísimo. Y hay un plus en esa obra, me parece un plus personal. Ah, sí. Sí. Bueno, sí. Ojo, a mí me lo contó un pajarito. Sí. Pero... Sí, bueno, tuvimos la suerte además de ser invitados a festivales de teatro internacionales, y en el primero, que en Venezuela, me presentaron a Ana María Castel, que tenía mucho interés, Ana, en que yo tenía que emparejarme con alguien. Insistía Ana, insistía, y yo la sacaba corriendo, no quería saber nada. Y bueno, me presenta un señor, que ya habla con un señor, y después me dice: ¿y qué te pareció ese señor? Y el señor era Rafael, Sí. Qué que bárbaro. estaba también ahí Que éramos con Ana Castel éramos conocidos de muchos años antes. Qué bárbaro. Y paradójicamente ella también era. Así que yo estaba totalmente de espectador. espectador, no, y fui a saludarla a ella y bueno. Pero había visto Boda Blanca y Y así había comenzó la cosa. Sí, me quedé muy enganchado con el trabajo de ella. Me acuerdo que Ana me dice: ay, tengo una amiga, me gustaría Ya que la sé lo conoces, que vas a la contar. Celestina. Digo, pero es una señora mayor. Yo no era mayor. No era. Para nada. No era mayor. Menor En que aquel yo. entonces no era mayor. Pero No, para nada. era impresionante el trabajo, me quedé muy enganchado con eso. Bueno, ahí seguí el mandato de la Celestina y bueno, aquí estamos. Qué lindo, qué linda historia, ¿eh? Qué linda historia O realmente. sea que la conocí a ella en el escenario antes que en la vida real. Sí, pero fue muy llamativo porque en realidad nosotros nos hemos estado cruzando todo el tiempo en la vida, Claro. sin tocarnos, sin vernos, Sí, claro, ni- sí, claro. pero Amigos comunes. claro, un Claro. íntimo amigo de Rafael. Más en las grandes ciudades y demás, pasa toda la vida y no. Sí, fue impresionante. Qué lindo, porque- ¿no? ¿Quién Sí. sabe, no? A lo mejor ya está escrito así y las cosas se dan. El destino. Rafael, vos tenés una dirección nada menos que de Hamlet, Sí. a la pucha. 1918. 1918. 98. 98, perdón. 90. ¿Cómo estamos? 1998. Sí, fue la verdad para mí fue una satisfacción. Yo en mi vida siempre quise hacer las grandes obras. Hamlet, que era Gabler, La Gaviota. Claro. No quería irme de este mundo sin haber entrado en contacto con esas obras y con esos autores, ¿no? Así que fue una experiencia muy buena. Hay que animarse, ¿no? Sí, sí, sí. Y fue un trabajo del que quedé muy, muy, pero muy satisfecho. Además, hacer Hamlet en esa época, como en todas, era un gran desafío, Claro. porque todo el mundo había visto un Hamlet, ya sea en cine, en teatro, y era plantearse, ¿y yo cómo lo hago? Claro, claro, ahí está la cosa. Entonces fue un lindo desafío y hice una convocatoria con actores y realmente fue muy bueno el trabajo.
Hamlet lo hizo Iván Moschner, un gran trabajo, fue el primer trabajo que hice con él, porque después lo dirigí en otras obras, y fue formidable. Y además, las características de Iván Moschner no coincidían con la visión del Hamlet romántico, claro, y demás. Claro. Es más, por ejemplo, yo trabajé con una traducción de Victor Hugo, y él decía que Hamlet en realidad no tenía nada de héroe así, de atlético ni nada. Claro. Era un estudiante de filosofía que estudiaba en la Universidad de Wittenberg y nada, era un pensante. Y da la casualidad que, bueno, las características de Iván, así más bien bajito y gordito, representaba exactamente lo que bueno, mencionaba un Victor gran Hugo. actor, sí, excelente. Yo lo vi en el Cervantes, sí, en la última cosa que hizo, sí, en el Cervantes, y lo tengo. La comedia. Sí, la comedia es peligrosa. Sí. Y me parece a mí con una personalidad, y el otro día se lo nombraba a esta chica Diana, la chica colombiana que hace la obra esta sobre Remedios del Valle, la actriz colombiana, y le decía que ahí en la salita estaba Barney Finn y Iván Moschner. Exactamente. Esperando sí, para entrar a verla, y le digo, vos sabés que era un elenco de espectadores de primera, ella reía, realmente, gente. Y bueno, uno de los objetivos por los cuales los quería en este programa especial es porque me encanta escuchar gente. Yo le decía la vez pasada a Marta por teléfono, yo soy de los náufragos, de los sobrevivientes, de la gente que, no sé, de pasarse aquí en Boedo 3 horas con Onofre tomando café charlando, o con Francisco Cocusa, 3 horas, de la gente que perdía 3 horas para hablar sobre el perfil de Hamlet, por ejemplo, por decir algo, ¿no? Y además hasta una sobrevivencia de hábitos. Hace un ratito estábamos hablando del IF. Yo recuerdo a los padres de mis amigos y demás, siempre que me encuentro con Carlos Hilserman, un enorme amigo mío, además que hemos hecho música juntos varias veces, le digo, yo me acuerdo que estábamos ensayando y tus padres puntualmente a las 7 de la tarde se preparaban y se iban al teatro. Pero no había sábado, vos le ponías 10 años, los 52 sábados de los 10 años. Sí, era como era un hábito, y además el teatro interesante, el teatro con un contenido, con una reflexión. Bueno, yo creo que todavía, gracias a Dios, hay todo un público que todavía sigue con eso. Sí, es cierto. A pesar de que, bueno, con todos los cambios tecnológicos y demás, el teatro sigue sobreviviendo, ¿no? Sigue sobreviviendo. Sí. Fíjense que para las grandes propuestas, para las grandes cosas, todavía sirve la reflexión, ni hablar la reflexión en vivo, en cuerpo presente. Claro. No tiene nada que ver con todo el resto. Claro. A mí, yo como la vez pasada lo decía también Dolina, yo me quedo a veces asombrado porque escucho la radio y aparece un comentarista y vio 365 series de streaming, ¿cómo puedo decir? Nuestra generación no es una generación que tenía al arte y al teatro como entretenimiento, claro. Entretenimiento. Era un fin en sí mismo. Exacto. Y por eso, bueno, es un honor para mí tenerlos aquí. Bueno, seguimos, porque esto no se termina así nomás, ¿no? Son muchas obras. Vamos a ver lo que yo he visto, por ejemplo. Yo he visto una obra que me encantó, que ustedes la hicieron por allá por el 2009, pero yo creo haberla visto un poco después.
allá en el Museo del Libro, atrás de la Biblioteca Nacional, el Ciruelo. El Ciruelo. De Carlos Di Viesti. Háblenme un poquitito de eso, porque ahí Marta trabajaba y vos yo dirigía, sí. Y ahí vos tendrías que empezar vos con cómo surge el Ciruelo, ¿no? Sí. Carlos Di Viesti, éramos compañeros de trabajo en el Centro Cultural y charlábamos mucho. Él, una persona amante del cine, hace cine, él es un cineasta, había recibido un premio muy importante. Claro. Charlábamos mucho y se pone a escribir algo para mí. Y surge el Ciruelo. Era también un desafío, si la viste y no sé si la recordás. Sí, la vi, la recuerdo y la recomiendo para cuando la pongan de vuelta. Fue un desafío. Y no la hicimos así en un teatro estable, la hicimos como un poco, como hicimos también con El Misterio de Edar, o lo que está pasando ahora con Montechingolo, en bibliotecas, hasta en casas la hemos hecho. Sí, en casas. Y a mí me gustó muchísimo. Sí. Incluso la llevamos a Francia y a España. Eso quería decirles, ustedes han estado inclusive haciendo algo en la Casa Argentina en París, o yo estoy equivocado. En la Cité Universitaire, en la Casa Argentina, sí. Hicimos la primera vez que fuimos, llevamos el Ciruelo, que fue en el 2015. Sí. ¿No? Sí. Lo llevamos a la ciudad universitaria, a la Casa Argentina, y después la hicimos en Granada. Qué maravilla. Lo llevamos a Granada, al Teatro Cívico de Granada. Qué maravilla. Sí, fue también otro desafío con el Ciruelo. A mí el Ciruelo es una obra que me gusta mucho, es más, siempre digo de volver a hacerla, pero ella no Yo quiere. creo que es muy buena idea hacerla. Porque me encanta lo que hizo, ¿cómo se llama? Carlos, con ese poeta, con Evaristo Carriego. Sí, claro. Me encantó, me gusta verla, me gustó hacerla y verla, y se lo dije a él. Sí. Y yo la haría... Aparte minimalista, ¿no? Exactamente. Es la mínima expresión, claro, es teatro puro eso. Sí. Y ahí le tuvimos que encontrar la forma de contarlo, ¿no? Y fue muy interesante porque además es muy textual, habla de hechos históricos del país, ¿no? Y fue muy lindo. Sí, lo que pasa es que es duro. Es muy duro, sí. Es muy duro hacerla. Los unipersonales son duros. Sobre todo si tienen tan poco adorno, digamos, ¿no? Porque si... Y lo estás sosteniendo... Sí. Y lo tenés que sostener como una sinfonía. Sí. Tal cual. Es muy difícil. Es como que, una mujer que está cosiendo, un teléfono, está esperando el llamado de su hijo. Claro que sí. Y ahí le empiezan a aparecer cosas que son las que a mí me gustan en el teatro. Todo lo que pasa en el subconsciente, toda la acción, los lineamientos interiores del subconsciente. Y bueno, y en el proceso de ensayo surgió todo esto, ¿no? Surgió la revolución del 55, todo ese tipo de cosas. Yo quiero hablar de una obra que hace poquito estuvieron haciendo, Otros tiempos. Pero esa obra, yo no digo que es, vamos a decir, una continuación o una inspiración, pero tiene que ver con una gaviota que ustedes hicieron de Chekhov en el 2007, ¿no es así? 2007-2008, sí. Exacto. Sí. ¿No fue en el 9? No, 2007-2008. Yo creía que era el 9, no. Bueno, La Gaviota también, esas obras que yo digo, no me voy de este mundo sin hacer La Gaviota, por favor. Cuando yo era estudiante, así permanentemente lo tenía como tema de estudio. Pero fue en la época de pandemia, yo nunca me divorcié de La Gaviota ni de sus personajes, quedaron rondando en mí. Y como el final de La Gaviota es muy abrupto, muy terrible. Muy terrible, sí. Yo digo, estos personajes quiero que sigan viviendo. Así que esa fue mi fantasía. Y le dieron vida a otros tiempos. Y los llevé 15 años después, un encuentro entre... Se me ocurrió
En la época de pandemia, creo. Sí, fue. No nos va a dar el programa de hoy porque ustedes cuando en cualquier momento van a venir a otra, lo tengo ahí al sonidista. Quedaron unas cuantas en el que tintero. parece el penado 14 haciendo un montón de señas. Yo le quiero contar una cosa muy personal, ¿no? Una cosa muy, muy personal. Yo, a la salida del secundario, lo único que quería estar en el Politeama, en el San Martín, en la Leopoldo Lugones y en la Cinemateca. Incluso trabajé en el Museo Hicken, en el Museo del Cine. Del Museo del Cine. Yo no quería hacer otra cosa en toda la jornada, en las 24 horas. Entonces, ¿qué hacía? Muchas veces en casa decía, no, porque tengo un curso de no sé qué, y me iba al parque, el Parque General Paz, el que está en Constituyentes y Avenida General Paz y Constituyentes. Sí. Sí, ahí donde está que es un hermosísimo, uno de los más lindos parques que tiene la ciudad. Yo vivía ahí enfrente. Pleno invierno me sentaba en el banco del centro del parque. Yo creo que cuando estaba lindo el tiempo hacía 5 grados bajo cero, 6. Y me leí los 400 cuentos cortos de Chekhov, que todavía me quedó un volumen, que no lo muestro porque se da cuenta la gente la vejez que tengo yo y la vejez que tiene el libro. Pero ahí vino mi amor por Chekhov. Y después, para mí es una cosa que es un enamorado. Por ejemplo, todas las situaciones y ustedes si lo trabajaron en otros tiempos y demás, esa abulia de provincia, esa cosa terrible, esa inacción y como decís vos, esa crueldad, esa cosa que está ahí media velada, ¿no? Pero aparece en distintos momentos. Es más importante en las obras de Chekhov, es más importante la línea interior del subconsciente que la peripecia exterior. Exactamente. Y hay que percibir uno eso. Mira como cuando vos ves no el jardín de los cerezos y cosas. demás. Decía, los personajes van para allá, los personajes van para el otro lado. Sí, lo que están sentados, toman té. Y vos decís, bueno, sí. Y, claro, pero... No sobra nada, todo está con una... Todo está... Rafael, Marta, ustedes se van a enojar conmigo. Pero yo voy a decir otra frase de esta tarde que no la dijo casi nadie. El tiempo es tirano. El tiempo es tirano. Así que acá tenemos que terminar porque si no me ponen la cortina y no nos escucha más nadie. No, terminemos antes. Bueno, muchas gracias por venir. Gracias a vos. Rafael Fernández, gracias Marta Rodríguez. A vos. Un gran aplauso de allá del operador y en serio los comprometo, En la próxima van a venir y vamos a tener capítulo 2. Vamos a hacer el capítulo 2. Sí, son muchos años también. Gracias por venir. Espera, Lucas, una cosita. Quiero agradecer a la doctora Maya Francioni, a Pablo Tercián, a Olga Seisdedos, José Lado, Eduardo Gilardoni desde Jujuy, Omar Blanco que nos está escuchando desde España, Gladys Miorín de Villa Pueyrredón, Julio Fiandaca. Quiero también saludar hoy a Adriana Contreras, que es el cumpleaños, a Romina y Tom, que nos están escuchando en directo desde Londres. Sí, me prometieron que hoy nos escuchaban en directo, le dije, no te pierdas el programa de hoy. Y bueno, Ricardo Lopa, que en otra radio tiene el programa ahora, la doctora de Matei, que también me pidió, y Sandra, le mando un gran abrazo a Sandra. Gracias a Beatriz Gonta y gracias a Gustavo Contreras por toda la ayuda. Hasta el jueves que viene, si Dios quiere.